Vamos a resolver ahora el ejercicio 631 de la página 287, pero ahora vamos a hacerlo a través del método de secciones. Este ejercicio nos pide que encontremos cuál es el valor de fuerza en el elemento BH, BC y HC. Como pueden ver ustedes, aquí la estructura, un poco más compleja, está sujeta por dos puntos de restricción fijamente unidos en el punto A lo largo de X y a lo largo de y en el punto J también a lo largo de X y a lo largo de Y, lo cual se vuelve una estructura compleja para resolver. Si nosotros quisiéramos poner en equilibrio estático la estructura, encontraríamos un poco de problemas porque tenemos dos restricciones que en total nos vienen a dar 4 incógnitas, 2 cada una de ellas. Sin embargo, utilizando el principio de que la estructura se encuentra en equilibrio estático, entonces nosotros primero vamos a utilizar un corte en la sección donde involucre máximo, vamos a procurar que sean máximo 3 elementos desconocidos. Ese corte vamos a procurar que abarque el mayor número posible de elementos. En este diagrama, ¿sí?, en donde nosotros tenemos las fuerzas que vamos a conocer, BH, BC y HC, el mejor elemento para poder hacer el corte es realizarlo atravesando la sección donde vamos a tener 3 elementos desconocidos, pero que incluye al menos 2 de los 3 que nos están pidiendo. Entonces, sin poner en equilibrio estático la estructura, vamos a suponer que los elementos estructurales que necesitamos conocer actúan todos a tensión. Entonces aquí tenemos a la fuerza presente en HI, la fuerza presente en BH, con una relación triangular de 2, 2 y una hipotenusa de 2 por raíz de 2, y la fuerza presente en el eslabón BC. Muy bien. Estos son los elementos que nosotros necesitamos conocer. El corte no atraviesa por el elemento HC, lo cual eso significa que vamos a resolverlo más adelante. Ok. En este caso, ¿sí?, como nosotros tenemos suma de fuerzas en X igual con 0, suma de fuerzas en Y igual con 0 y suma de momentos con respecto a un punto igual con 0, entonces yo voy a elegir con una de estas 3 ecuaciones cuál se me puede eliminar de manera inmediata para poder resolver al menos un elemento estructural de manera rápida. En este caso, si yo selecciono la ecuación suma de momentos y me coloco en el punto H,
aunque estas fuerzas que son desconocidas, ¿sí?, no generan un momento y me van a poder permitir conocer de manera inmediata BC, entonces yo puedo resolver la ecuación sin necesidad de conocer estos dos elementos. Entonces, tengo lo siguiente. Por suma de momentos en H igual con 0 con el sentido positivo en contra de las manecillas del reloj, tengo lo siguiente. Aquí yo tengo una distancia de 2 pies y, aquí es 1.5 pies y aquí son 2 pies. Entonces, tomando el punto de pivoteo en H, tengo lo siguiente. FBC, este punto de giro, me dice que está girando a favor de las manecillas del reloj y la distancia del brazo de palanca son 2 pies. Y ahora, este punto de giro de las 60 libras me dice que está girando a favor de las manecillas, en contra de las manecillas del reloj por el brazo de palanca de 2 pies más la fuerza de 40 libras por el brazo de palanca de 3.5 pies. Y esto es igual con 0. Entonces, resolviendo, tenemos lo siguiente. Menos 2 pies FBC más 120 libras pies más 140 libras pies igual con 0. Sumando, tenemos 2 pies FPC igual con 260 libras pies. Despejando, FBC igual a 260 libras pies entre 2 pies, lo cual nos da un valor de 130 libras. El hecho de que nos haya dado una fuerza con valor positivo quiere decir que efectivamente este elemento se encuentra a tensión. Muy bien. Ahora, ya obtuvimos uno. Vamos a obtener el siguiente. Tengo dos ecuaciones que me van a permitir conocer BH. Si utilizo suma de fuerzas en X, me voy a encontrar con que FH1 es todavía desconocido para mí, para la componente correspondiente en X de FBH. Pero, si utilizo suma de fuerzas en Y, me doy cuenta que solamente necesito descomponer la componente en Y, ¿sí?, y sumar todas las fuerzas que sí conozco. En este caso, la fuerza en HC no se toma en cuenta porque forma parte de la estructura aún. No nos interesa todavía conocerlo. Entonces, esto, la suma de fuerzas en Y, me facilita conocer a mí esta fuerza
sin necesidad de conocer esto. Entonces, por suma de fuerzas en Y igual con 0, con el sentido positivo hacia arriba, tengo lo siguiente, que son 80 libras más 60 libras más 40 libras menos la componente en Y de FBH, que es menos FBH por la relación triangular cateto opuesto sobre hipotenusa. Y como yo ya no tengo ninguna otra fuerza en dirección Y, esto es igual con 0. Simplificando, 180 libras menos 0.707 de BH igual con 0. Despejando, tengo 180 libras igual a 0.707 de FBH. Y despejando FBH, tengo lo siguiente. FBH igual a 180 libras entre 0.707. Y esto me da igual a FBH 254.59 libras. Como nos dio un valor positivo, quiere decir que efectivamente el elemento estructural BH está a tensión. Y ya llevamos 2 elementos de los 3 que nos están solicitando. Ahora, ¿cómo conocer HC? Vean. Si yo establezco la sección para el punto H, yo lo que voy a obtener es lo siguiente. El punto H, las fuerzas desconocidas del elemento FHI, que no conozco todavía, FHG, que tampoco conozco, pero que sí tengo que conocer el elemento estructural HC. Bueno, aquí me adelanté. Pero sí conozco el elemento estructural BH, que es el que acabo de encontrar, el cual tiene una fuerza de tensión de 254.59 libras. En este caso yo tengo 3 elementos estructurales que desconozco. ¿Cómo trabajan FHI y FHG? Lo desconozco, por eso es que los pongo a tensión. Pero aquí puedo deducir cómo trabaja FHC, porque el elemento estructural que está a tensión me genera a mí una componente en X, ¿sí?, que va hacia los valores negativos, y una componente en Y que también va hacia los valores negativos. Entonces, si yo tengo el principio de que la estructura está en equilibrio estático
y por consiguiente el punto H también se encuentra en equilibrio estático, pues forma parte de la estructura, entonces, para compensar este desequilibrio, yo tengo que hacer que la fuerza de FHC vaya hacia arriba. Y esto significa que va a estar a compresión hacia el punto H. Va a estar empujando el punto H. Pero va a estar en equilibrio tanto con el componente de BH y la fuerza estructural de HC. Entonces, por consiguiente, puedo utilizar suma de fuerzas en Y igual con 0 con el sentido positivo hacia arriba. Y eso me da lo siguiente. FHC positivo porque va hacia arriba menos 254.59 libras. Sigue siendo la misma relación triangular. 2, 2, 2 raíz de 2, la cual nos genera igual con 0. Despejando, nos queda como 254.59 libras entre raíz de 2. Y simplificando, 180 libras a compresión, porque hemos supuesto que el elemento FHC está a compresión y esto nos los confirma el resultado obtenido. Entonces, esta suposición es adecuada y en el elemento estructural HC hay una fuerza de compresión de 180 libras. Y el problema queda resuelto a pesar de no conocer estos dos elementos. Esa es una de las ventajas del método de secciones.